Buenas tardes. Esta última clase sobre Mario Bellatin se va a centrar en los libros del agrimensor. Fundamentalmente voy a seguir para la exposición de esta clase un artículo que publiqué en la revista Dar a Leer, Ficcionalizaciones Contemporáneas a propósito de Mario Bellatin, que es el tema del artículo. Este, bueno, que yo he agregado a la bibliografía, obviamente. Me interesaría retomar algunos conceptos, algunas teorizaciones que hemos visto en Monterroso, sobre todo la idea de lo fragmentario, del fragmentarismo. ¿Por qué? Porque este libro es expresión del juego que Velatina hace entre el lenguaje verbal, texto, prosa e imagen, entre lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Dígase, acá yo las llamo ilustraciones. ¿Por qué las llamo ilustraciones? Porque son fotos que han sufrido un trabajo de deconstrucción y mm, simulan, hay un juego importante en el simulacro acá, simulan ser dibujos, pero en realidad son fotos a las que se las ha transformado, ¿no? Forman parte de un trabajo del artista Tsu Kurka que hasta donde he investigado es una fotógrafa que saca fotos en las morgues, ¿no? Entonces también hay una construcción estética que tiene que ver con figuras humanas, con figuras humanas que están construidas ahí, en el límite, en el borde, entre figuras humanas terrenas y fantasmáticas, ¿no? Pero lo fantasmático también acá se une con cierta estética del horror, de lo ominoso sobre todo. No en todas las figuras, pero sí en muchas de ellas. Entonces, volvamos al punto, fragmentarismo. Hay un relato, ¿sí? Evidentemente hay un relato que es protagonizado por este escritor que en realidad era un agrimensor, pero que deviene en escritor. Y acá está la figura del protagonista de Castillo, ¿sí? El agrimensor. O sea que Kafka opera en ese doble sentido, en ese doble desvío. Por un lado, el intertexto puntual, el intertexto kafkiano puntual, el castillo, pero por otro lado, el, eh, el hecho de la metaescritura, ¿no? De escribir sobre las dificultades del escribir, porque precisamente era un escritor que era consciente de lo terriblemente agotador que le resultaba el hecho de escribir. Y además, ya ustedes pueden establecer correlaciones con el libro uruguayo de los muertos cuando justamente construye esa idea de la escritura como un trabajo, ¿no? Como una creación intelectual. Esto está íntimamente relacionado con algo también que digo en la clase anterior, en esa clase anterior, que es cómo estos escritores del siglo XXI, cómo estas expresiones literarias del siglo XXI, caso de latín, vuelven, ¿sí? Ya a una clave que está en la vanguardia, en tanto
eh, en tanto creación del intelecto, ¿no? El arte como una creación del intelecto que también ya había empezado en realidad un poco antes con el modernismo. Bien, entonces, o sea, hay un relato, una fábula que a pesar de una escritura fragmentaria, rizomática, podemos seguir. ¿Qué es esta? La que comienza con el agrimensor que decide publicar sus libros y dejarlos acomodados en repisas de madera. Entonces, por eso manda a construir esas repisas. Pero en realidad el agrimensor se consideraba un artista, un escritor, para ser más exactos, pero si bien es cierto que contaba con esa vocación, le parecía tremendamente agotador el hecho de escribir. Bueno, esto es clave kafkiana totalmente, ¿no? Los enunciados en realidad son varios que inclusive tienen una disposición en la página, el espacio de la página, que también es importante señalar. Están divididos con un doble espacio. Entonces también eso nos permite observar con mayor exactitud, con mayor especifici- especificidad la idea del fragmento. Son pequeños fragmentos de una misma historia, que es esta, la del escritor que escribe estos libros, ¿no? Que en realidad no son los libros del agrimensor, sino que son los libros del escritor. Ese es el juego también ambiguo que hace. Pero acá hay una clave kafkiana, porque no son los libros del agrimensor, ¿sí? Son los libros del escritor, pero son los libros de un escritor, ¿sí? Que ficcionaliza la misma ficcionalización del escribir. No superan las 10 líneas, es más, la mayoría tiene 3 líneas, 2 líneas. Las 10 líneas las observamos eh, fundamentalmente fundamentalmente cuando están referidos los fragmentos que son los libros del agrimensor. Ahí aparecen fragmentos de más de 3 o 4 líneas, pero no llegan a más de 10, ¿no? No llegan a más de 10. Em, las imágenes, las ilustraciones las tienen ahí en el artículo, está publicado, por lo tanto no las reproduzco en esta clase. Lo que sí quiero decir es que esas construcciones son esperpénticas, ¿sí? Y como en las demás fotos e imágenes de los libros de Belatín, proponen ese espacio de indecisión del que habla Garramuño en estas escrituras del presente. La indecisión está entre, bueno, ¿qué es esto? ¿Es literatura? ¿No es literatura? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos como lectores? ¿Qué hacemos con estas imágenes, no? ¿Qué hacemos con estas imágenes que generan esa indecisión? ¿Por qué esa indecisión? Porque abren otro espacio semiótico y no es la imagen que ilustra el texto. Bueno, en estas ilustraciones se puede observar que Belatín pone en su hacerse del texto el juego entre un texto que convoca la imagen y la imagen que convoca al texto. Em, vamos a ver cuáles son los hitos, ¿no? de em, de esta narración.
El libro comienza informándonos que hay un escritor que ha decidido publicar sus libros, dejarlos acomodados. Dice así, el agrimensor decidió publicar sus libros y dejarlos acomodados, ejemplar por ejemplar, en unas repisas de madera ligera que mandó construir especialmente. Fin de la cita. El deseo de publicar su obra suscita de alguna forma el hacer pública su vida, ya que acude a a la imprenta en la que, cito, anunció que se dedicaba a la literatura y deseaba por ese motivo publicar su obra completa, constituida por 104 títulos. Recuerdo lo que ya dije. Estos 104 títulos corresponden a los 104 fragmentos que este personaje les lee a los notables del pueblo cuando van a ver. Esos 104 fragmentos es lo que logra abrir un halo de misterio en torno a su persona y a su escritura, a tal punto que estos notables solicitan verlo para ver qué es lo que escriben, porque, dice el narrador, qué obra podía haber hecho alguien que prácticamente no había salido nunca a la calle y que además odiaba el oficio de escritor. Fin de cita. Supusieron que les hablaría de cada uno de sus libros, pero la noche de la visita advirtieron que el agrimensor hijo tenía sobre la mesa del comedor los borradores completos ya listos para ser mandados a imprimir. Luego de este comentario del narrador, dice que después de una hora estos notables se van muy contrariados y en esas construcciones ficcionales de Belatín que construye desde una atmósfera de leyenda, de algo que todos saben, conocen, pero que nadie, y saben, conocen, eh, sufren las consecuencias de, pero no termina de concretarse. Esto es Kafka, esto es bien kafkiano. Entonces, bueno, se van. ¿Y qué es lo que aparece después? También por boca del narrador, estos, los borradores que supuestamente estos notables del pueblo pudieron tener, pero justamente no hay ahí libro, ¿no? Sino borradores que son los fragmentos, de los que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, la alusión a Kafka es concreta, ¿m? Aparece desde un primer momento em, cuando dice que el padre le leía para que se durmiera textos de Kafka. Dice, se trataba, como él mismo acostumbraba a describirse, de un artista, un escritor que había decidido denominarse el inmensor por los textos de Franz Kafka, que su padre le acostumbraba a leer desde que era niño. Resulta curioso que el padre también le menciona eligiese a Kafka como lectura para antes de dormir. En realidad, ahí juega absolutamente con la ambigüedad, porque no resulta curioso si uno conoce a Kafka, que haya elegido textos de un agrimensor que justamente es el protagonista de uno de los de la novela. Bien, entonces, hay alusión a Kafka, por lo tanto tenemos meta literatura, tenemos sentido múltiples, pero también tenemos algo que dice Reinaldo Ladaga en algunos textos, dos sobre todo, en Estética de la Emergencia y Espectáculos de la Realidad. Eh, Ladaga va a decir que existen escritores contemporáneos que, y esto es Belatín, no son artífices de historias extraordinarias o de densas construcciones del lenguaje, sino que son productores de espectáculos de la realidad, más consagrados a montar escenas, procesos de los cuales es difícil decir si son naturales o artificiales, simulados o reales. Bueno, acá lo que tenemos en Belatín en realidad es un montaje de escenas, eso es claro, pero en realidad
La ambigüedad no está dada por si son naturales o artificiales, sino si son simulados o reales. Entonces, vamos a, detenernos en la cuestión del simulacro. ¿Hay simulacro? Sí, si seguimos a Baudrillard en términos de la definición que Baudrillard da del simulacro. ¿Qué es un simulacro? Dice Baudrillard, es aquello que se finge tener, pero que no se tiene, aunque tiene, eso que se finge tener y no se tiene, tiene los mismos signos de lo que está ausente. Bueno, acá es esto, me parece un simulacro, ¿no? En realidad no hay libros, se finge tener libros, se finge que se va a publicar, pero ese libro, como tal, está ausente. Pero después vamos a ver qué es lo que pasa también con ese simulacro construido. Ese simulacro construido también está relacionado con el hipertexto, porque en términos de Baudrillard, el simulacro es una hiperrealidad. ¿Por qué? Es una hiperrealidad porque cancela la relación con los referentes. Y esto es lo que pasa acá, ¿no? Hay una hiperrealidad creada a partir de este juego, ¿sí? Que hace entre libros, agrimensor, y también los libros del agrimensor, el texto, ¿sí? Coincido con ese espacio múltiple del que habla Roland Barthes, en el que concuerdan y contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original, y el texto, dice Barthes, termina siendo un tejido de citas provenientes de mil focos de la cultura. Bueno, esto es lo que pasa en este espacio múltiple que crea Velatin. Es justamente un espacio múltiple, ¿por qué? Porque aparece la metaliteratura, aparece una clave kafkiana que nos lleva a metaescritura, a la construcción de lo múltiple, pero también los montajes nos permiten observar una característica de la literatura del presente, em, que es esta, no la de construir grandes juegos con el lenguaje, grandes producciones narrativas, sino sobre todo montar, ¿no? Em, Textos que nos lleven a pensar qué construcción de simulación hay en esos textos. Esto es inclusive aún más interesante de lo que termino de decir. ¿Por qué digo es aún más interesante? Porque si hay simulacro, ¿no? O sea, si hay simulacro, hasta se pone en tela de juicio una realidad, que es la realidad textual. Nosotros, o sea, ¿qué es la realidad? ¿No? Bueno, el texto es una realidad, pero si el texto está construido desde esta hiperrealidad, ¿qué pasa con esa hiperrealidad y los referentes? Entonces, ese simulacro está dado por esos signos de la realidad que simulan ser una escritura y que vamos a observar que es la escritura de su propia escritura. Vamos a ir entonces a algunos de los fragmentos para que podamos observar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, dice, el libro 33.
recuerden que son 104. Dice, un evento de carácter social donde los asistentes no son quienes se supone que son, sino dobles contratados para que se hagan pasar por ellos. Acá está haciendo una autorreferencia a una performance que hizo en París, justamente contratando a dobles que hicieran de autores reconocidos, autores mexicanos reconocidos, como Margot Glantz y Sergio Pitol. Entonces acá hay una escritura de la propia performance que llevó acá. Vamos a leer otra. Por ejemplo, esta. Las teorías rusas de teatro no están hechas para ser aplicadas a un perro montado sobre un altar. Ninguna idea teatral puede tener más fuerza que la de un animal iluminado. Esto es otra performance que él mismo hizo. Después de la publicación de Perros Héroes, llevó un perro, lo puso sobre un altar en una iglesia e hizo esa construcción performática. Otra autorreferencia, el fragmento número 45. La autorreferencia de la Escuela Dinámica de Escritores. Dice, inventar una escuela de escritores liberada a determinado creador de la culpa, perdón, inventar una escuela de escritores liberaba a determinado creador de la culpa que le causaba el acto de escribir. Esto es una autoficcionalización concreta, ¿sí? Primero, hay una referencia a un dato de la realidad. Belatín tiene un taller, se llama Escuela Dinámica de Escritores, enseña a escribir. Eh, entonces, dice, inventar una escuela de escritores liberaba a determinado creador, es el mismo, de la culpa que le causaba el acto de escribir. Nuevamente está acá. Bueno, acá. Alguien trata de describir el fantasma que siempre lleva consigo. Acá está los fantasmas del masajista, por ejemplo. Bueno, esto ustedes lo tienen, o sea, no vamos a leer todos los fragmentos, pero sí quería leerles algunos fragmentos que estuvieran ilustrando esto que desde el principio estamos tratando de definir en Pelotín, que es la escritura de su propia escritura. El fragmento número 104, ¿sí? Es este. Lo leo. Este libro trata principalmente de cómo un autor es capaz de contar su propio libro. O sea que acá tenemos un triple juego, libro, autor y libro. O sea, ¿qué está diciendo acá? Terminan de leer la autoficcionalización de Milló, en función autor, ¿sí? Que escribió este libro. Entonces, hay una construcción que es escribir para escribirse, ¿no? Pero también escribir para leerse. ¿M? Entonces, los libros del agrimensor eh, justamente están mostrando esto que Garramuño postula en esta literatura fuera de sí, em, que es eh, cómo se diluyen las fronteras, las distinciones entre la literatura y la realidad. En este caso, fundamentalmente en los libros del agrimensor, a partir de esta construcción del simulacro. Bueno, el resto lo tienen en el artículo al que hago referencia. También tienen ahí una bibliografía con la que cuentan. La mayoría está en línea y la otra la tienen en la bibliografía de la casa. Bueno, nada más. Muchas gracias.